Vamos a buscar la palabra de Dios, Romanos capítulo 1. Del versículo 18. Voy a leer poco. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta el versículo 20 de primero he leído. Directamente voy a explicar sobre Romanos. El día de hoy yo quiero llegar hasta capítulo 3 de Romanos, porque para investigar sobre el tema de pecado, está explicando capítulo 1 y 2, 3. Por eso en esta palabra Dios nos enseña claramente sobre el poder de Dios y deidad. Nosotros sabemos muy bien este vocabulario poder. El poder de Dios es invisible, pero por medio de la creación transformó como visible, así dice. Al principio era invisible, pero ahora visible. Significa que a través de creación nosotros podemos investigar poco a poco el poder de Dios, el poder del Creador y también deidad. Deidad es decir que como característica de nuestro Dios. Cada día nosotros estamos mirando el sol. Cada día se levanta el sol del lugar de este y luego se cae oeste. Por eso anteriormente, como en la época de Inca, en esta noche estaba cantando Cuando Él pasa. Es muy buena canción y también es muy famoso del mundo, ¿no? Personalmente a mí me gusta. Cuando estaba escuchando, me sentía que estoy caminando en Cusco o Machu Picchu. Tal vez está esperando el rey de Inca. Me sentía así, ¿no? Significa que cantan muy bien. Como en la época de Inca, ellos pensaban que el sol gira alrededor de la tierra, porque se ve por su vista, se levanta, gira y cae. Pero en este siglo 2020 ninguna persona cree así, sino que la tierra hace rotación cada día y traslación cada año. Por eso la gente, ¿no?, entre los científicos investigó qué velocidad está llevando cada hora con la velocidad, con qué velocidad está rodeando. Rotación, más o menos, yo no soy tan científico, por eso, más o menos 1.600 kilómetros por hora, así gira. Como la velocidad de avión. Cuando nosotros viajamos avión y sale en la pantalla, ahora su avión está volando como 1.500 kilómetros por hora. Entonces, cada día está funcionando, girando. Es decir que
ni un día fallaba. Por ejemplo, algún momento la tierra piensa, está muy cansado, entonces hoy vamos a descansar. Entonces, si un día si para, no gira, entonces, ¿qué es lo que va a surgir? ¿Alguien sabe eso? Cuando para un día, algún país se sube temperatura, 40 grados, 50 grados, 70 grados, 100 grados, así, sube inmediatamente, porque ilumina solamente en un lugar, territorio de país, solamente ilumina y calienta y aumenta temperatura. Si sube hasta 100 grados, que puede hervir agua, entonces la gente puede vivir o no. ¿Por qué no? Muere. Además, otro país va a congelar como 50 grados bajo cero, porque no hay iluminación. Por esa razón, cada día está manteniendo ambiente. Aunque el día mucho calor, pero en la noche fresco, ¿no? Todavía no está arrancando de responder, ¿eh? Por eso siempre Pastor Daniel Ho está enseñando, tiene que responder, tiene que saludar. Significa que cada día está manteniendo nuestra vida a través del poder de Dios. Era invisible, pero ahora se ve por nuestra vista, porque gira. Además, cuando vuela fuertemente, entonces en avión sale ruido. Por eso para conversar es un poco difícil. Para escuchar una música claramente es un poco difícil porque llega ruido. Entonces, la planeta cuando gira, sale gran ruido. La verdad que sale, pero nuestro oído tiene límite de escuchar. Es decir, que alguien puede escuchar lo que está pisoteando hormiga. Cada día está caminando hormiga. En la que, yo escucho. No solamente una hormiga está llegando. Millón de hormigas está caminando. Tal vez existe, entonces tal persona tiene que cuidarlo, porque no tiene que escuchar un ruido muy, muy bajito, y luego nosotros también no podemos escuchar ruido muy, muy grande que gira, como la planeta que está cruzando el universo, sale ruido, pero nuestro oído no escucha. ¿Doy gracias al Señor o no? Todavía ustedes no saben. De día yo no puedo escuchar nada de ruido, porque caminando, escuchando, pero cuando quería dormir, me acosté, silenciosamente está saliendo ruido. Por eso yo estaba orando, Señor, yo no quiero escuchar eso. Pero cuando yo no puedo escuchar este ruido, cuando llega mucho cansancio, por eso rápidamente tengo que dormir ya, para no escuchar esto. Yo conozco un pastor, se llama Pastor Ho Jun Choi. Él tiene enfermedad de eso. De día escucha. Cada momento, cada hora. Un día yo le pregunté, pastor,
¿Qué pasa? Pastor, me siento muy afligido. ¿Por qué? Sale ruido. Pues a veces él fue internado en el hospital. A veces se desmaya. Entonces, ¿ustedes tienen buen oído o no? Parece que no tiene buen oído, ¿no? No quiere responder. Ojalá que Dios les da algo de enfermedad que sale ruido. ¿No? No. Respondan, por favor. Manteniendo salud es una condición de agradecer al Señor porque cada día teniendo salud, teniendo oído, tenemos vista, tenemos la boca para conversar. Además, respiración, tomando oxígeno. Yo tengo experiencia. Cuando yo llegué a La Paz, hace 20 años atrás, me sentía muy mal. De avión tenía que caminar hacia donde control de inmigración, pero no podía caminar. Era muy difícil. Por eso cuando entré en el baño y luego mirando el espejo, mi cuerpo está sacudiendo. ¿Qué pasó? Por falta de oxígeno y también por la altura, ya estaba sintiendo mal, mareado ya. Empecé a vivir con mi esposa. Quería comer, pero mi estómago me habla, no mete más. No dice que no coma, sino que no mete más, por favor. Porque para digerir ya tenía que tomar oxígeno. Por eso, metiendo una cuchara de comida, tenía que respirar. Tomando otra vez una cuchara. Además, cuando empecé a aprender español, leyendo la Biblia con gran voz, así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Pues a veces estaba acostado por falta de oxígeno. Significa que nosotros estamos viviendo con mucha bendición de Dios. Solamente los que responden amén recibirán la bendición de Dios. Algunos no quieren responder. Pastor, usted no sabe. No tengo ganancia esa. Mucha gente está buscando otra condición. Dios está dando respiración, oído, la vista, salud para caminar, alabar, conversar. Por eso cada día nosotros podemos sentir, Dios está vivo. Además, vea, el universo no puede medir. De este hacia oeste, hasta ahora, en este siglo, no puede medir cuánta distancia. La gente dice que hay velocidad de luz. La luz, un segundo, corre 300,000 kilómetros, un segundo. 300,000. ¿Sabe?
300,000 kilómetros. No puede medir por este planeta porque alrededor del planeta solamente 40,000 kilómetros. Por eso dice que 7 veces y medio dar la vuelta de tamaño del planeta por un segundo de velocidad de luz. Así corre. Entonces, desde Sol hasta planeta lleva como 8 minutos, 15 segundos por ahí, por la velocidad de luz. Es lejos. ¿Alguien puede llegar hasta Sol? ¿En su avión o misil? No. Apenas la gente llegó a la Luna. Eso es, apenas. Pero sabe que cada noche estamos mirando al cielo en la noche, brillando la estrella. Esa estrella, la distancia, ¿cómo puede medir? Por la velocidad de luz. Alguien dice que lleva 100 años, no, 1,000,000 de años de velocidad de luz está llegando. Significa que nadie puede medir de dónde está. Por esa razón, la luz del sol corre por segundo 300,000 kilómetros, pero no hay fin, no hay lugar, no hay fin del universo. Por eso, corre. Como si fuera que ya así está universo. Está corriendo 1,000,000 de años por la velocidad de luz, pero está llegando solamente 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro. ¿Alguien sí sabe muy bien sobre universo, sobre creación, sobre todo? Automáticamente de su corazón se levantará a alabar al Señor. Tan, como podemos decir, grandioso Señor. Porque el poder de Dios hizo universo, este planeta. También Dios nos dio la vida. Además, ser humano, nosotros recibimos algo diferente que los animales. Los animales solamente recibieron la vida y su alma, pero nosotros recibimos. Por Dios se llama el Espíritu. Por eso, entre los coreanos, de este niño estaban aprendiendo vocabulario. Se llama maum. Voy a enseñar poquito, no mucho, un vocabulario solamente. Ya, repitan conmigo, maum. Hermana, responda conmigo, ¿eh? Maum. Maum es decir que corazón, invisible. ¿Existe corazón invisible? Sí. En el vocabulario de coreano existe maum. Otro corazón, órgano, nosotros llamamos así diferente vocabulario, como dice 심장. ¿Quiere aprender? Ya, 심장. Ya, eso es 심장. Eso es maum. Ya, los dos. Conmigo, 심장, 마음. 심장, 마음. Uy. Buenos estudiantes son. Muy bien. Entonces, 심장 es que está como palpeando.
palpeando. Palpitando, ya, disculpe, ya, palpitando. Ya, corazón está palpitando sangre para circular. ¿Es cierto o no? Pregunto, ¿tiene 심장 o no? Sí, tiene 심장. ¿Tiene corazón o no? Es decir que nosotros tenemos este corazón órgano para circular la sangre. Circulando la sangre está manteniendo la vida. Por esa razón, cuando se para, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Muere? ¿Seguro? Seguro. Porque cuando para corazón órgano, ya va a parar la vida. Por eso sí o sí tiene que funcionar este corazón órgano. ¿Por qué? Aunque nosotros dormimos, pero este corazón tiene que trabajar o no. Nosotros estamos descansando. Todo miembro del cuerpo descansa, pero menos. Corazón, órgano tiene que funcionar. ¿Es cierto o no? Por eso, la vida, ¿quién está controlando? ¿Nosotros o Dios? ¿Cómo saben? Sí. Por eso toda la gente está hablando, eso es corazón. Pero ya voy a preguntar. En Génesis, nuestro Señor Dios, cuando miraba el corazón de ser humano que está funcionando, saliendo solamente mal. Por eso el corazón de Dios se arrepintió de crear a los hombres. Quería a Israel. Significa que Dios tiene corazón. ¿Ah? Según la palabra de Dios dice que Dios tiene corazón. Entonces, corazón órgano, solamente ser humano que tiene la carne puede acompañar corazón órgano. Pero ¿Dios tiene cuerpo como nosotros? No. Pero en la Biblia sale en el corazón de Dios. Por ejemplo, al mirar hijo de Isaí, David, eres conforme a mi corazón. ¿Sale o no sale? Por eso el idioma coreano es más cerca de Biblia, como bíblico, que está tocando el tema, se llama maum. Maum es decir que un tipo corazón invisible que se siente acerca de muchas cosas. Por ejemplo, ya, nosotros estamos escuchando, aprendiendo sobre la ley, 10 mandamientos. Como dice, tiene que amar a Dios. Amén. Tiene que amar a tu prójimo. Amén. Tiene que amar hasta su enemigo. Amén. 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 Está bien. Se puede aprender por medio de nuestra mente. Por eso, nuestro cerebro puede aprender todas las cosas. 심장, 마음. También nosotros tenemos que amar a Dios, amarás a prójimo. Está bien. Pero corazón invisible se llama espíritu. No son igualitos que lo que está aprendiendo. Conocimiento es diferente de funcionamiento de corazón. Por eso quiero amar a enemigo, pero desde el fondo de nuestro corazón sale rabia, odio. Por eso cuando se enamoran entre novio y novia, antes de casarse, ¿se aman o no? Pregunto, ¿se aman o no se aman?
Ah, no quiero responder ese. No era gran amor. Entonces, cada uno antes de casarse, entre dos, ambos lados se aman. Te amo, te quiero. Y comprando flor, mire, eso es mi corazón, reciba. Cásese conmigo. Cuando casamos ya voy a ayudar, voy a servir. Usted no tocará nada de agua fría ya. Yo voy a hacer cocina agitada. Si escucha esta palabra, será arrepentido. Porque pasando tiempo, uno de como 6 meses ya, no va a servir. Significa que al principio tiene amor entre dos, novio, novia, pero más tarde ya se desapareció y luego ya no quiere obedecer. ¿Es cierto, no? Alguno también existe que mantiene este amor hasta morir ya. Ese es gran hombre y mujer. Algunos dicen que, nuestros matrimonios nunca se pelean. Oh, Dios mío, tenemos que alabar a ellos. Pero la mayoría de gente se pelean. Ya Dios estaba metiendo en el cuerpo de nosotros un tipo espiritual. Nosotros llamamos espíritu. También bíblicamente nosotros podemos decir que eso es corazón. Por eso hay dos tipos de corazón. Uno es corazón órgano, otro es corazón invisible. Se llama maum en coreano. Existe. Ya, la gente piensa que puede controlar por su conocimiento, por su inteligencia que funciona en su mente. La mente funciona en su cabeza, puede dirigir. Pero la verdad que el corazón invisible dirige a la vida del ser humano. Por ejemplo, aunque ustedes quieren venir a la iglesia, pero en su corazón se levanta un deseo a jugar fútbol. El día domingo, aunque en su mente ya está grabado conocimiento, cada domingo, ¿cómo tiene que hacer? ¿Tiene que venir a la iglesia o no? Creo que no quieren, entonces no responde. Toda la gente tiene que venir al domingo adorando al Señor, pero en su corazón funciona buscar cancha, buscando a los amigos, quería jugar fútbol. Entonces su cuerpo ¿a dónde va? ¿A dónde va? A jugar fútbol, eso es. Por su control, como igual que, ¿cómo se dice? Volante de auto. Entonces, para girar a la izquierda, solamente un mano y puede girar volante a la izquierda, se gira. ¿Es cierto o no? Por eso, control de nuestra vida ahí en nuestro corazón. Ya por eso Dios había puesto este sistema que funcione el control de vida de nosotros. Pero la gente no quería aceptar el sistema de Dios. Por esa razón tenía problemas. Ya busquemos esta palabra. Romanos capítulo 1. El versículo 24. Ya voy a leer. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Un versículo más vamos a leer esta palabra, el versículo 28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya, veamos. Cuando Dios nos dio este espíritu, ¿para qué? Para que se comunique con Dios, porque únicamente el corazón de nosotros puede conversar con la palabra de Dios, comunicando con Dios. Por eso Adán y Eva, antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, ellos tenían relación con Dios, conversando, aceptando, circulando la sabiduría de Dios, el corazón de Dios. Pero después de haber aceptado la voz de Satanás, llegó otro espíritu, se llama el corazón de Satanás. No solamente llegó el pecado, sino también perdió sensibilidad para conversar con Dios, sino que llegó el corazón de Satanás. Por eso, como dice, la gente no quiere adorar al Señor de su corazón, de su espíritu. Dios estaba dando otro pensamiento que no es como buen corazón, sino que para producir algo que Dios no le gusta. Por eso, según esta palabra, Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta 32, está explicando sobre el pecado de los gentiles. Significa que los que no creen en Dios. Pero a través de creación, Dios había dado una sabiduría para encontrar al Creador, para que entienda acerca de el poder de nuestro Creador y también deidad de nuestro Señor. Pero en vez de adorar al Señor, perdiendo esta sensibilidad, Dios había dado otro pensamiento para seguir el pecado. Por eso acá dice el versículo 28, como dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ya, repita conmigo. Dios les entregó a una mente reprobada. Significa que entrando ese corazón tan maldito, surgía un deseo de hacer maldades. Por eso acá sale, como dice el versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Significa que desde aquel tiempo, como en la época de apóstol Pablo, entre las mujeres se enamoran. Significa que para casarse, para engendrar la gente, ya tiene que casar hombre y mujer. Pero al mirar siendo mujer, al mirar mujer, se siente como si fuera su pareja. Siendo hombre, al mirar hombre, también se levanta el deseo. Es decir, que es una venganza de Dios que había puesto como mente reprobada. Por causa de eso, estaba cometiendo, estaba
surgiendo maldades. Significa que la gente cuando se pierde piedad y adorar al Señor, no puede honrar al Señor. Por esa razón nosotros necesitamos recibir la gracia del Señor y la humildad, quebrantamiento de corazón. ¿Para qué? Para que funcione el Espíritu Santo del Señor, porque el Espíritu Santo es santo. Por eso cuando funciona el Espíritu Santo del Señor en nuestro corazón, desaparece oscuridad y el pecado también vive con la voluntad del Señor. Amén, ¿o no? Por esa razón, Jesucristo estaba diciendo con Nicodemo por medio de San Juan capítulo 3, tiene que renacer. ¿Cómo tiene que renacer? Por medio de agua y el Espíritu Santo de Dios. Agua se refiere a la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, aceptando el perdón de los pecados, Dios le da el Espíritu Santo del Señor. Cuando puede renacer en aquel entonces, en el corazón de nosotros funciona el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida de salvos. Amén, ¿o no? Por eso, acá dice, desde el versículo 29, voy a leer. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, infuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también complacen con los que las practican. Por eso, desde el versículo 18 hasta 32 está explicando sobre el pecado de los gentiles que no han creído en Dios. Además, hay un vocabulario que se llama necios. El versículo 31 así dice, eso es necio. Es uno de maldad y pecado. ¿Por qué? No conoce al Salvador, no conoce el Creador. Por eso, según esta palabra, como dice que los que practican estas cosas son dignos de muerte, así dice. Ya, repita conmigo, son. Con gran voz. Ya, son dignos de muerte. Eso es el juicio de Dios, porque Dios estaba observando el corazón de los gentiles que no han creído en Dios, no han recibido la salvación, no han aceptado el perdón de los pecados. Funciona esas cosas. ¿Por qué? De primero ellos perdieron la piedad al Señor. Por eso Dios puso venganza como mente reprobada. Eso es como el pecado de gentiles. Y segundo, Romanos capítulo 2, puramente desde el versículo 1 hasta 29 está saliendo sobre el pecado de los judíos. Es poco diferente porque los judíos desde Moisés, ellos recibieron mandamiento de Dios. Por eso desde niño, como los fariseos, estaban aprendiendo. Nosotros no tenemos que cometer, tenemos que adorar al Señor, tenemos que amar a Dios con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así practicaban. Por eso ellos pensaban que nosotros somos diferentes que los gentiles. Por eso los
israelitas, como los judíos, no se comunicaban con los samaritanos. Los samaritanos también ellos eran descendientes de Abraham, aunque en algún momento se cruzaron la sangre con los sirios. Un día perdió su poder, por eso el rey de Siria trajo miembro de Siria y para mezclar, para casarse juntamente. Por esa razón, los judíos, ellos pensaban que son inmundos. Por ellos no querían comer nada con los samaritanos, tampoco querían conversar nada. Solamente los judíos estaban teniendo gran orgullo porque nosotros somos puros de la descendiente de Abraham. Tenía gran orgullo. Pero según Romanos capítulo 12 está explicando así. Ya investigamos cómo dice. Así dice el versículo 1, Romanos capítulo 1, leo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Significa que los judíos tenían la regla perfecta por la ley de Dios. Por eso ellos juzgaban a los gentiles, a los samaritanos. Somos diferentes, pero ellos practicaban como igual que los gentiles. Así dice. Por eso Dios estaba dando la oportunidad para que ellos se arrepintieran de sus maldades. Por eso, como dice el versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así estaba preguntando. Significa que Dios con todo corazón, los judíos que se han arrepentido. Por eso Dios envió Juan el Bautista antes de llegar nuestro Señor Jesucristo. Él decía arrepentidos. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? El arrepentimiento bíblico es que una persona estaba intentando cumplir mandamientos del Señor, pero un día se encuentra la límite. Porque aunque quería cumplir mandamientos, pero no podía cumplir todo. Por eso tiene que dejar mandamiento, porque no es camino, porque si puede cumplir 10 mandamientos, puede tener la vida eterna, pero ¿cuánta persona puede cumplir mandamiento de Dios? Ninguna persona. Pues hasta que sepa de esto, ninguna persona puede cumplir mandamiento. Sigue constantemente. Por eso en este siglo, mucha gente está enfocando cumplir mandamiento de Dios. Mientras tanto que está esforzando cumplir mandamiento, es decir, que intentando amar a su prójimo y también intentando amar a Dios, se siente como justo. Yo estoy amando al Señor. Pero cuando se comete, ya se siente como pecador. Por esa razón, estaba enfocando hacia el pecado de los judíos. Pero nosotros podemos investigar una cosa muy curiosa, esta palabra, el versículo 12. Ya voy a leer cómo dice. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza
lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ya, veamos. A veces ustedes pueden preguntar a la gente, ¿usted tiene pecado? En aquel entonces, ¿cómo responde? ¿Usted tiene pecado? ¿Cómo responde? Sí. También, descendientes de Inca también responde así. ¿Sí? ¿No? En esta palabra está diciendo que cada uno de hombre está teniendo conciencia. Esta conciencia, cada uno diferente regla tiene. Por eso algunos, ¿ya? Por ejemplo, algunos no está congregando en la iglesia, ni cree en Dios, tampoco sabía el nombre de Jesús, ¿ya? Nada que ver. Sobre religión, nada que ver la iglesia. Pero por la educación, por medio de educación ética, moral, desde niño en su casa crece. Por eso cada día sus padres enseñan, no tiene que hacer así, tiene que hacer así. ¿Alguna enseñanza llega o no en la casa? ¿Algún padre existe que tiene que insultar? Ya, dígame, ya, insulte. ¿Así enseña? No, más fuerte. Tiene que, algo fuerte, insulte. Porque el ser humano tiene que aprender eso. Ya. ¿Enseña o no enseña? ¿Cómo saben? ¿Preguntaron? El padre que enseña e insultó a los niños, pero siendo el niño, ¿insulta o no? Los peruanos creo que no insultan. Porque no responden. Creo que sus hijos son angelitos, todos son, ¿eh? Angelitos, angelitos. Aunque no enseña insulto, pero mientras tanto que crecen los niños, que tenga 4 años, 5 años, ya va a insultar. Y luego robar. Entonces alguna mujer siendo madre puede enseñar, mire hija mía, ¿cuántos años tiene? 3 años. Desde ahora tiene que aprender muy bien. Para robar no tiene que dejar algo de víctima, sino que silenciosamente, muy silenciosamente, tiene que acercarse una señora y tiene que darle un beso. Y luego tiene que sacar solamente billetes, nada más. Siendo una mujer, ¿enseña o no? No enseña. Aunque no enseña esas cosas, pero siendo como malos. ¿Por qué? Siendo niño, robando dinero y también insultando, también a los niños menores y golpea. Cuando miraba a sus padres, no golpea. Sí, hermano, ¿qué? Cuando se fue, golpea. Por esa razón, cada uno, mientras tanto que crece, ya estaba estableciendo conciencia. Eso es lo que no tengo que hacer. Eso es tengo que hacer. Por eso cada uno tiene conciencia para juzgar a sí mismo. Y luego se siente pecador. Pero esta regla no es perfecta. Dios tiene perfecta. La regla perfecta. Dios tiene la regla perfecta para juzgar a la gente. ¿Cuál es la regla perfecta para juzgar a la gente? Se llama 10 mandamientos. El reino de Dios estableció la ley para juzgar cada uno de los hombres del mundo. Pero nosotros tenemos que entender, sobre el mandamiento de Dios hay una palabra, como dice, no matarás.
No mucha gente mata a la gente. Por eso la gente puede pensar, yo no maté, por eso yo he guardado este mandamiento. Pero según Mateo capítulo 5 dice que Jesucristo estaba hablando. Ustedes escucharon por medio de antepasados, no matarás. Pero yo les digo, uno que enoja contra su hermano será culpable como igual que homicidio. Significa que la gente no mató físicamente, pero teniendo rabia, odio para matar a la gente, será culpable como si fuera que homicida. Eso es la regla perfecta. Dios juzga a la gente con su regla perfecta. ¿Para qué? Para que la gente pueda rendirse. Señor, yo no puedo guardar este mandamiento. Si puede intentar guardar el mandamiento, no matarás, entonces puede intentar. A veces puede cumplir, pero a veces cuando mira su marido que no le da nada de plata, solamente tomando bebida y también comprando algo que no es necesario comprar en la casa y usando dinero, pero siempre su esposa le pide, mi amor, deme 50 soles, yo tengo que comprar algo, material de comida. ¡No tenga! Gritando, a veces pega y a veces tomando, ¿verdad? Y luego, traiga cafecito solamente. Entonces, siendo peruanas, son muy amables, sí, señor. Hasta morir, yo soy tu sierva, voy a servirlo. Mi amor, solamente dígame, mándeme, voy a obedecer. ¿Existe o no existe? No existe. ¿Escucharon, hombres? Varones tienen que escuchar. No. Además, y cuando se pelean, entonces ¿quién gana? A veces hermanas ganan. Mujeres se fuertes y pegan. Significa que cuando se trata bien, ¿no? Que entonces ya se siente, mi amor, gracias. Pero cuando se trata mal, entonces se levanta poco a poco, hirviendo su corazón. Yo no quiero preparar nada de comida, ni quisiera lavar ropa, entonces usted tiene que hacer todo. Eso es ser humano, ¿no? No responde, ¿no? No responde, pero ¿eso es ser humano, no? Amén. Es cierto. Por eso Dios estaba observando el corazón de gentiles. Usted está juzgando, defendiendo por su conciencia. O sea, ser humano tiene conciencia o no? ¿Sí? ¿Sí? Conciencia. Se siente algo que tiene conciencia en su corazón para juzgar y también para defender. Por eso Dios estaba dando conciencia en el corazón para sentir como condenado, para sentir como pecador. Por eso todo el mundo dice, soy pecador. Aunque no cree en la palabra nunca leyó San Mateo, nunca entendió 10 mandamientos. Pero ¿quién es usted? ¿Justo o pecador? Me parece que soy pecador. Pero todavía no sabe el pecador a dónde va después de morir. Al infierno. Para enseñar esto se necesitaba establecer mandamiento de Dios. Ya, por eso vamos a llegar a Romanos capítulo 3.
Así dice. El versículo 9. Ya voy a leer. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya, repita conmigo, por favor, ya falta 5 minutos. Aguanten. Voy a terminar. Ya, no se preocupe. Ya, repita conmigo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Eso es resumen de lo que está explicando desde capítulo 1, desde el versículo 18 hasta capítulo 2, hasta último versículo de capítulo 2 de Romanos. ¿Por qué? Todo está bajo el pecado. Significa que lo mismo, para Dios lo mismo. Entre los gentiles, entre los judíos, entre sí se sienten, son diferentes. Porque los judíos, desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, ya durante 2000 años, también desde Moisés hasta Jesucristo, durante 1500 años, estaban teniendo la fe, estaban teniendo mandamiento, la ley de Dios. Por eso, esforzando desde niño, no quería cometer. Ya solamente buscaba al Señor, orando al Señor, dando diezmo, etcétera, etcétera. Pero según el juicio de Dios, como dice, son igualitos. Son igualitos como y samaritano, y también como romano, como y gentiles, como peruano, coreano, todo igual. Nosotros estamos guardando mandamientos, estamos adorando al Señor, ya estamos ayunando 2 veces a la semana, dando diezmo. Somos igualitos, somos pecadores. Más fuerte que mi palabra se grita. ¿Quién? Los judíos. Los judíos tenían gran orgullo. Somos escogidos de Dios, somos descendientes de Abraham, estamos guardando mandamientos, pero son diferentes que los pecadores. Tenía gran orgullo de su corazón, pero según Romanos, como decía, no. Aunque usted está guardando mandamientos, esforzando, quiere amar a Dios, quiere ayunar por como 2 veces a la semana, quiere ofrendar, no importa. Si no tienen la justicia de Dios en su corazón, son pecadores, se van al infierno. En aquel entonces, todos los fariseos estaban gritando, estaban enojados contra nuestro Señor Jesucristo. No, nosotros somos especialistas, escogidos de Dios. Son diferentes que los gentiles pecadores. No. Por esa razón, Dios envió a Juan el Bautista, mensajero, para arrepentirse del camino de la ley. No puede ser justificado por las obras de la ley. ¡Ninguno! Ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Así está escrito Romanos capítulo 3, el versículo 20. Ya últimamente vamos a leer Romanos capítulo 3, el versículo 10. Uno, dos, tres. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso es. No hay justo ni aun uno. Según la palabra de Dios, según juicio de Dios, según la regla perfecta de Dios, dice que no hay justo ni aún uno, aunque desde niño nunca había cometido. Ya desde que tenga 10 años,
nunca había cometido. Solamente ofrendando, sacrificando, trabajando en el templo de Dios. Dios dice, no importa su obra, porque yo no considero, no reconozco de su obra. Si no tuviera la justicia de Dios que viene por la muerte de Jesucristo, yo no acepto nada, rechazo. Únicamente vale la obra de nuestro Señor Jesucristo para obtener cada uno de nosotros la justicia de Dios. Por eso el día hoy solamente estaba explicando sobre el pecado, la ley, el juicio de Dios. Todos son igualitos, bajo el pecado están. También no hay justo ni aun uno. Gracias por la atención. Oremos.